Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, rica y abundantemente. Es un placer para nosotros siempre poder compartir de las Escrituras. Nosotros estamos estudiando el libro primero de Reyes. Recuerde eso. A veces es un poquito difícil poder desaprender y aprender, pero es parte de lo que hacemos en Fundamento Bíblico. No se sienta mal si todavía usted dice Primera de Samuel, Segunda de Samuel. No, recuerde que esos son libros. Usted le va a llamar Primero de Samuel, Segundo de Samuel. Libro de Reyes, Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Cuando usted vaya a hablar de las cartas, entonces usted dice primera carta, segunda carta, porque ahí es donde está. Pero estos son fundamentos que durante más de 20 años usted lo ha escuchado. Es difícil que el primer día se le vaya, así que no se sienta mal si usted en algún momento lo repite, pero ya usted lo sabe. Amén. Amén. Bien, amados, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema fundamental porque este tema trata del principio de reinado de Salomón. Todos conocemos que ya David ha pasado, pasó Saúl, pasó David y David dejó su reino unificado, pero no había paz todavía. Es decir, el primer reinado que se ve en toda la Biblia que hubo paz durante todo su reinado fue Salomón. Y sabe por la única razón que esto sucede es precisamente por lo que Dios a él le da. Entonces, yo quiero hacer una pregunta brevemente. ¿Qué entiende usted por sabiduría? Brevemente, alguien que pueda decir, ¿qué entiende usted por Bueno, sabiduría? Ujú. para mí, la sabiduría es un don, digamos que es un don valioso que nos permite tomar decisiones informadas y vivir de manera efectiva. Amén. ¿Alguien más? Amén. Hermanos, bueno, de acuerdo como dice la Escritura, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Y todo lo que nosotros hagamos, eh, consultando primeramente a Dios, eso es verdaderamente sabiduría. Ok, amén. Excelente. ¿Alguien más? Bien, perfecto. Ajá, sí, diga. Aprender a hablar, cómo comunicarse con los demás. Amén. Excelente. Muy bien. Mire, ¿sabe que hubo un punto que tocó el hermano John relacionando la sabiduría con el principio que tiene la sabiduría? Eso es importante poderlo definir. ¿Sabe que hoy vamos a hablar, todo lo que vamos a ver está relacionado a la sabiduría? Algunas personas interpretan que la sabiduría es conocimiento. Yo le he hecho cuestionamiento a personas y entienden que una persona que es sabia es una persona que tiene mucha experiencia o que tiene mucho conocimiento. Y si vamos a la Biblia y miramos a un Salomón, que lo vamos a ver hoy, jovencito, actuando como si fuera un señor de mucha experiencia, lo que automáticamente tumba la idea de que la sabiduría tiene que ver con los años, que la sabiduría tiene que ver con lo mucho que la persona ha estudiado. Usted ha visto personas que usted le dice, oh, fulano es sabio, ¿por qué? Porque sabe mucho. Y el punto que tocaba el hermano John, que de hecho el mismo Salomón que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el temor de Jehová. ¿Sabía usted que cuando Salomón dice eso, él no está diciendo, él no está definiendo la sabiduría? Él está hablando cuál es
el principio. Sabe que toda teoría maneja principios en los cuales usted se basa, un fundamento. Entonces, el fundamento de la sabiduría, lo que Salomón quiere decir, es el temor de Jehová. Es lo que quiere decir. Cuando se me presentó la oportunidad de yo gobernar el pueblo de Dios, yo tuve temor de Dios y no pedí más nada, sino que le dije al Señor, dame sabiduría. O sea, él se apegó a un principio y ese principio, que es el temor de Dios, el temor de gobernar un pueblo de Dios, un pueblo grande, con una sabiduría humana, él dijo, no, aguanta ahí. Yo no, Señor. Si es para eso, yo mejor prefiero sabiduría. Y por eso es que nosotros miramos, según lo que leímos, por qué Jehová le otorga eso y le dice, óyeme, por cuanto tú no pediste para ti riqueza, que no pediste que la venganza de tus enemigos, etcétera. Wow, te voy a hacer el hombre no solamente más, no te voy a dar sabiduría, sino que te voy a convertir en el hombre más sabio sobre toda la faz de la tierra. Y el día de mañana vamos a mirar los ejemplos de los hombres que ya existían en ese tiempo, que eran sabios, más Salomón siendo jovencito, su sabiduría, el don que Dios le dio, como dijo la hermana, el don que Dios le dio sobrepasó a todos esos ancianos que ya eran sabios allá en Israel. Salomón se llegó a convertir en el hombre que todos los reinos querían escucharlo a él, lo querían como consejero. Por eso nadie se negó a entregarle una hija. Y es una de las razones principales por la cual Salomón tuvo más de 700 concubinas o 700 concubinas y 300 esposas. Precisamente fue por eso, porque todo el mundo quería tener alianza con él. Bien. Y esto de verdad que quise, pero vamos a ver cómo resumimos todo esto. En el bosquejo de esta clase vamos a ver del versículo 1 al 4, de los versículos, perdón, 1 al 4, vamos a estar mirando alianza y culto en los lugares altos. De los versículos 5 al 15, el sueño de Salomón y su petición de sabiduría. Vamos a mirar que fue un sueño lo que él tuvo, no fue que él vio a Dios literalmente. Entonces, vamos a ver también de los versículos 16 al 28, el juicio entre las dos rameras. Las dos rameras que precisamente llegan con un propósito de demostrar la sabiduría que Dios a este hombre le había entregado y para certificar el reino de Salomón en todo Israel. Como introducción, mis amados, miramos que cuando un nuevo líder se levanta en medio del pueblo, se abren tres caminos. ¿Cuántos caminos se abren? Tres. Tres caminos. Exactamente. Cuando un nuevo líder se levanta en el medio del pueblo, se abren tres caminos. El camino del poder. Inmediatamente se levantó un líder, ese líder de una vez se le abre el camino del poder. ¿Qué más? El camino de la apariencia. Automáticamente ese líder cambia su apariencia porque se convierte en el centro de atención. Aquel que estaba en el anonimato tiene poder. Después de tener poder, ahora tiene una apariencia. Y el tercer camino es el camino de la sabiduría, el juicio. Y esto pasó con Salomón, un joven heredero del trono de David, comienza su reinado, enfrentando una nación que espera dirección. En ese momento, después de morir el rey, al cual todos veneraban, todos respetaban por su trayectoria, ellos necesitaban que se levantara a alguien que lo pudiera dirigir, pero que lo pudiera dirigir, pero que Dios esté con ellos. Porque Israel en todos sus caminos siempre quiso que el hombre que lo dirigiera, Dios esté con ellos. Bien,
Entonces dice, justicia y continuidad del pacto con Jehová, exactamente. Ahora, este capítulo nos presenta una de las escenas más emblemáticas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque miramos a un joven rey que no pide riqueza. Eso es algo raro, mi amado. Imagínese. Eso es muy raro. Un jovencito, porque si fuera, vamos a suponer, David, que lo ponen como rey a la edad de 80 años, tú dices, bueno, tiene sentido que no pida eso, es lo que pide sabiduría. No, pues estamos hablando de un jovencito. Eso es raro, ¿eh? No pidió Claro. para sí riqueza, no pidió venganza, no dijo di que mátenme a todos los enemigos del reino, todos los que tuvieron en contra de mi papá. Él no dijo eso, ni pidió larga vida. Todo el mundo quería vivir mucho. Decía, oh Señor, dame larga vida. Si mi papá tuvo 80 años, yo quiero tener 120. No, no pidió eso. ¿eh? Váyanse todos de ahí, que ahora soy yo que voy a gobernar. Él no, nada de eso. Tú lo único que ese hombre pidió fue un corazón entendido. Y nosotros más adelante vamos a explicar bien sobre el corazón. Ya la mayoría de los que están aquí conocen sobre esto, sobre el corazón, porque en otras ocasiones hemos hablado sobre el corazón, sobre la mente, la voluntad y todo eso. Pero hoy hay que explicarlo porque él pide corazón entendido. Fíjese, eso es lo que él pide, corazón entendido. La respuesta de Dios a su oración marcará no solo el reinado, sino toda la historia de Israel. O sea, no se trata, lo que nosotros vamos a mirar ahora, no se trata solo del reinado de Salomón. Jehová Dios estaba tratando de marcar el reinado de todo Israel para que de ahí en adelante todos los líderes espirituales que llegaran dijeran, Señor, no quiero riqueza, dame sabiduría, dame sabiduría. Eso era lo que Dios quería. Por eso usted va a encontrar en uno de los proverbios de Salomón que él dice, la sabiduría anda en las calles buscando a alguien y no lo encuentra, alguien que la quiera poseer. ¿Mm? Ok, ¿por qué? Porque los líderes de Israel lo abandonaron. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando sobre los reyes, la introducción, que de 41 fueron, 41 reyes. En total, 19 en uno, 20 en otro. 39, ¿verdad? 39, estoy bien. Ok, de 39 reyes, solo 8 hicieron lo bueno y solo 4 realmente hicieron lo perfecto delante de Dios, que tuvo todo el reino de Israel en más de 500 años. Imagínese usted eso. Entonces, aquí se entrelazan 3 elementos fundamentales de liderazgo. ¿Cuántos elementos se enlazan aquí? 3. Ok. Número 1, la sabiduría. Elemento número 1. Aquí se enlazan, dijimos, 3 elementos fundamentales de un liderazgo espiritual. Número 1, la sabiduría, que es un don de lo alto que capacita al hombre para gobernar con entendimiento y temblor de Dios. ¿Escuchó eso? Ese es el elemento número 1. La sabiduría como don de lo alto que capacita al hombre para gobernar con entendimiento. Ok, el juicio, número 2, que es como manifestación práctica de sabiduría, capaz de proteger al inocente y desenmascarar la maldad. Si usted se fija, al final, esas mujeres que llegan ahí son precisamente para demostrar qué es la sabiduría. Dios quería eliminar la injusticia. ¿Mm? Bueno, y eso lo vamos a hablar más adelante. Miramos y como tercero, el pacto, que es la base que sustenta las promesas divinas, transmitidas de generación en generación, condicionadas ¿a qué? A la obediencia. ¿A qué está condicionada el pacto? A la obediencia. A la obediencia. Exactamente. Dios siempre le dijo al pueblo. Ok. El juicio entre dos mujeres despreciadas por la sociedad será la plataforma divina para exhibir la gloria de un Dios que ama la justicia y honra al humilde.
Esa es la plataforma que Dios utiliza. Dos mujeres que eran despreciadas por toda la sociedad judía, no tenían marido, vivían, de hecho, vivían juntas, ¿eh? Y él utiliza esa plataforma para hacer juicio donde nadie estaba ahí, no había visión, no había testigo, no se podía aplicar la ley. Ahí había que tener un corazón sabio para poder determinar, y nosotros lo vamos a ver más adelante. Así que este capítulo no es solo la historia de un rey, sino la demostración de lo que ocurre cuando un corazón reconoce su dependencia total de Dios y se convierte en un hombre sabio. Hay una frase que nosotros siempre traemos para la clase que es importante siempre mencionarla. ¿Alguien me la puede leer? Está en la pantalla. Mamá, se me fue. La verdadera grandeza comienza cuando el líder reconoce su necesidad de Dios y gobierna con sabiduría para el bien del pueblo. Amén. Así es que comienza la grandeza. Cuando el líder, ¿verdad?, reconoce que necesita a Dios para poder gobernar con sabiduría, ¿eh? En el pueblo de Dios. Así que esta frase refleja tres cosas: que la humildad de Salomón al pedir sabiduría. Él humildemente fue lo que hizo. Él utilizó la humildad. La prioridad de Dios en concederle lo que necesita para gobernar. Si usted se fija, Dios no titubeó. Él dio en el clavo. Usted sabe, usted escucha esa frase. Usted se la sabe. Dio en el clavo. Dio en el punto. Amén. Así hizo Salomón. Salomón, Dios no le refutó nada. Cuando él dio esa, pan, así que Dios de una vez le concedió y le dijo, ok, toma. El impacto de su juicio sabio en la nación. ¿Qué pasó? Cuando toda la nación se dio cuenta de que Salomón era un hombre sabio, automáticamente tomaron una decisión y dijo, aquí está Dios en este hombre. Por eso, así nosotros le pusimos esta frase, que la verdadera grandeza comienza cuando el líder reconoce su necesidad de Dios y gobierna con sabiduría para el bien del pueblo. Para el bien del pueblo. Yo le iba a tocar otra cosita más, pero no lo voy a mencionar. Tengo muchas cosas que dar. Así que déjeme decirle alguna biografía que nosotros vemos en este capítulo. Miramos a quién como primero. Aquí miramos a Dios, Yahweh, el de las 4 letras, Yahweh. Se revela a Salomón en un sueño. Recuerde que Dios no se le revela a Salomón físicamente, ni como se le reveló a Moisés, ¿verdad?, donde Moisés miró una zarza ardiendo, sino más bien que Dios se le revela como se le reveló a Jacob. Génesis capítulo 28, 12. No lo vamos a leer por asunto de tiempo, pero usted sabe que a Jacob en Betel, él tuvo un sueño cuando él se cayó y después se paró del sueño y dijo, oh, pero Jehová estaba aquí, yo no lo sabía. Así que es bíblico lo que sucede. Escucha y responde oraciones. Así vamos a ver a Dios que escucha la oración, pero también la responde, recompensa la humildad y orienta a los que buscan con sinceridad. Ese es Dios. También vamos a ver a las dos rameras. Son mujeres que representan la marginación social de la época. ¿Usted entiende ese punto? Esas dos mujeres representan, póngale atención a eso, por favor, porque esto es cultura y es necesario que nosotros que estamos estudiando aquí en Fundamento entendamos que siempre nosotros tratamos de traer enseñanza cultural para que usted cuando lea la Biblia le haga sentido y usted no ponga las cosas que eran para Israel en la cultura que usted vive hoy. Bien, entonces, representan la marginación social de la época, pero también sirven como un instrumento para exponer públicamente la sabiduría de Salomón. El término ramera se refiere aquí probablemente a las prostitutas rituales. ¿Sabe cuáles eran las prostitutas rituales? ¿Quién se recuerda de eso, que estuvimos hablando sobre eso?
¿Cuáles eran las prostitutas rituales? Dígame a ver, ¿se recuerda cuando estuvimos hablando de Raá, la ramera? ¿Quién me dice algo de lo que recuerda de eso? ¿Cuáles eran las prostitutas rituales? Por favor. No eran las que adoraban otros dioses y por eso se le llamaban de esa forma. Sí, eso más que eran las que funcionaban como sacerdotisa. ¿Te recuerdas? La que Sí. exactamente, el término ramera o las prostitutas Ujú. rituales eran aquellas que se acostaban con los hombres precisamente para que ellos pudieran dar hijos. ¿M? Diciendo que el Dios de ellos estaba en ella y a través de ella, entonces el Dios que ellos adoraban o que ellas adoraban le iba a dar la oportunidad a aquellos hombres que no podían dar hijos a tener hijos. Sí, hacían rituales religiosos. Exactamente. Ok, entonces, mujeres que vivían en la pobreza sin protección masculina, también esas eran las rameras. Las mujeres que vivían en plena pobreza y no tenían ninguna protección, es decir, eran mujeres que, por ejemplo, en la cultura, si una mujer había sido despachada, supongamos, fue encontrada en adulterio y la ley no la mató, o ella antes de casarse tuvo cualquier situación y el hombre cuando se casó no la encontró pura, él la soltaba y se iba y se casaba con otra, entonces lo que hacía ella era que se tiraba ya a vivir de su cuerpo porque ningún hombre la iba a tomar para casarse después que eran eh, desechadas por los maridos. Y así era la ley, ¿verdad? Así que Prácticamente, perdón, bueno, prácticamente eran las que le daban carta de divorcio, que quedaban prácticamente. repudio. Sí, exactamente. Podía ser carta de divorcio, exactamente, y el repudio, que estaba ahí mismo enmarcado en esa misma ley. Así mismo es como usted dice, mi hermano. Exactamente así. Entonces, no tenían acceso a la justicia. Oiga esto, las mujeres rameras no tenían acceso a justicia. Por eso usted va a ver a Dios usando su justicia en unas mujeres que estaban desechadas por la sociedad y que nadie le hacía justicia. ¿Mm? Entonces miramos que Salomón la atiende personalmente. Estamos hablando de rey. La atiende personalmente, no un juez, sino él mismo como rey. Lo que habla del modelo de justicia de su reino, pero al Salomón también atenderla directamente era una manifestación de la justicia de Dios, donde él como rey nuestro, como rey del mundo, como el Dios todopoderoso, también le hace justicia a aquellos que, valga la redundancia, están marginados por la sociedad. Ok. Miramos también a Salomón, que es hijo de David y Besabé. Recuérdese, existe un nombre que se llama Jezabel y otro Betsabé. Entonces, Salomón era hijo de Besabé. Su nombre significa específicamente pacífico. ¿Eh? Usted sabe que cuando Shalom significa paz, el nombre de Salomón en hebreo es Shelomón, que es casi lo mismo que Shalom. Entonces, lo que significa pacífico. Su reinado se destacó por la paz, sabiduría y construcción del templo. Fíjese, hay algo muy importante que en la cultura hebrea, todos los nombres que se le daban a los hijos, precisamente se cumplía en la vida de ellos el significado de su nombre. Esto era de manera cultural, pero podemos entender que ¿cómo se dice la palabra? Por consecuencia, ese nombre puede cambiar, como los hijos de David. Algunos de ellos que ya nosotros miramos cómo murieron,
ustedes saben que los nombres de ellos tenían un significado, mas sin embargo, en su historia no terminó igual. ¿Por qué? Por algunas consecuencias por lo cual ellos, cosas que ellos hicieron, pagaron consecuencias. Aunque joven, mostró gran madurez al pedir sabiduría para gobernar en vez de riqueza o venganza contra sus enemigos. Su acto de juicio hacia dos mujeres revela su discernimiento práctico y profundo conocimiento del corazón humano. Ahí fue donde nosotros pudimos entender y el pueblo pudo entender que él realmente tenía sabiduría. Ahora, vamos a mirar la alianza y el culto. Alguien, por favor, que me lea esos primeros 4 versículos ahí brevemente, por favor, del 1 al 4. En la pantalla. No, no está en la pantalla. Ah, ok. Espérame entonces. Del 1 al 4. Sí, Sí, dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. exacto. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Amén. Excelente. La primera acción que nosotros miramos es que él empieza a hacer acciones de sabiduría, lo cual fue parte del éxito de su reino, ¿verdad? Entonces, es necesario nosotros poder mirar cuál fue la sabiduría que Dios le otorgó. Y yo le voy a poner a usted a analizarlo por usted mismo para saber. Yo hago la pregunta. ¿Salomón recibió la sabiduría? Es una pregunta que hago. Por favor, responda y responda conforme a su entendimiento. ¿Oyó? Conforme a su entendimiento y olvídese que usted no tiene, aquí todos tenemos derecho a equivocarnos. La pregunta que hago es, ¿Salomón recibió la sabiduría después que la pidió o antes de pedirla? Después que la pidió. Yo creo que antes de pedirlo, porque él ya tenía ese respeto y ese temor a Dios que venía como un aprendizaje que tuvo de su padre. Amén. Yo también creo que fue antes, porque si él no hubiera recibido la sabiduría antes, no hubiera pedido eso. Hubiera pedido Claro, riqueza y muchas cosas más. sí, de acuerdo. Yo Y también, Karina, tampoco sí. Dios lo hubiera respaldado como lo estaba respaldando. Diga. Entonces, yo creo que la sabiduría ya él la tenía, sino que prácticamente, porque si no Dios no lo hubiera respaldado y él lo hubiera, digamos, entregado el reino a él, sino Él que la- pues él físicamente no lo sabía y digámoslo, al pedirla después a Dios, pues obvio, Dios se la confirma y, sí, prácticamente se la confirma a él. yo, Entonces, yo ajá, siento que sí, después, porque se acuerda cuando él tuvo el sueño, que no, ¿cómo es? No sé, está, no me Sa- acuerdo, no me está bien, acuerdo bien porque él sueña. está bien, Antes él piensa de está bien. que es un sueño cuando Dios le está hablando. Amén, Entonces ahí es que él le pide por sabiduría. amén. Entonces yo creo que después él porque él Nada más después dígame nada más dígame su opinión. ¿Usted cree que la tenía o la recibió después? la recibe después porque Ok, después está cuando ya bien. él pasa el tema del sueño, ahí es que él ya con lo que pasa con las mujeres, Está bien. él No hay sí, problema. él Yo nada más quiero saber qué usted creía. No se preocupe, no no, tiene que explicar. Está bien. no,
No, pues igual, no sé si estoy errado, pero ahí me disculpa. No, no, no. Lo que quiero decir es que la pregunta, la quiero simplificar, es para usted, ¿él tenía sabiduría ya o la recibió después que la pidió? Esa es la pregunta. Ok. ¿Alguien más iba a Pero decir algo? Jorge, perdón, Jorge, Sí. analizando y escuchando al hermano, ese es hay algo que cuando Salomón le pide sabiduría a Dios, entonces dice que ahí Dios le da sabiduría e inteligencia, pero Ujú. ya él tenía como esa convención dentro, pero él la recibió después que Ok. le hace la Una, pregunta una Dios. pregunta, Una una pregunta pregunta mía, para Varón. usted. No, no, una pregunta para Disculpa. usted. Escúchame, después usted, mi hermano. Karina, Ok. para usted, Sí. ¿él la recibió? ¿Él tenía ya la sabiduría o la recibió después que la pidió? Esa es la pregunta. Ay, Dios mío, ahí hay dos cosas, bueno, ay, No, Dios mío, diga para mí una. creo que tienen valga las dos, Después que pero la pidió. después que Si lo la hubiera pide tenido, no la pide. y recibió, él Ok. pidió su bendición y el Señor se la dio, entonces fue que después que la pidió, Ok. Varón, teniendo en una conciencia, pregunta. Para mí, él, ay, Dios mío, sabiduría, o sea, antes de él pedirla, Ya la porque si tenía. no, no, él ya la tenía, porque si no, no pide, no consulta a Jehová. Ok. Bien. no, en Ua- oración, Una pregunta, buscar Varón. al ¿Se puede Señor. nacer con la sabiduría o se puede adquirir? Recuerde que yo estoy hablando de una sabiduría dada por Dios. Nosotros estamos hablando de la Ya. sabiduría dada por Dios. Porque la sabiduría no es conocimiento. Escuche esto. Ujú. Sabiduría no es conocimiento. Vemos Ya. a un hombre que hace acciones siendo un niño, pero no solamente eso, parte de la estrategia que empieza a usar Salomón de su sabiduría o parte del éxito de su reino, él lo empieza a hacer antes de él tener el sueño. Entonces, Ajá. la pregunta que yo hago es, ¿ya él tenía la sabiduría de Dios antes de pedirla en el sueño o la recibió después de haberla pedido en el sueño? Esa es la pregunta. La Ajá. recibió después que la hubiera pedido. Después que La la pidió. recibió Perfecto. después, Ajá. después. Después, ok. ¿Qué dice Ilie? Después. Después, ok. ¿Qué más? ¿Qué dice Carlos? ¿Qué dice Joel? ¿Qué dice Martica? Dígame, dígame, dígame. No, pues Yo El respondí de hermano primero que Wilber fue después aquí. de que la pidió. Yo, Después, ok. Dice sí, Wilber. yo también, yo pienso que también fue después, Ok, porque él la pide y entonces la recibe. ok, ahí, perfecto. ahí hay dos puntos. Yo me No, voy por los dos. no, mi hermano, I'm sorry. Es El un hermano no quiere perder. No, porque también lo que el punto que toca el hermano señor, Wilber es señores, que mire, si, nada más que respóndame esa pregunta que yo tengo mucho material para dar y ya son las 11. Antes. Antes, ok. María, no te he escuchado. ¿Quién más? María Barrera, ni María Cristina. Yo creo, bueno, la Biblia dice que No, él pidió y se dígame, la sierva de Dios, dieron. ¿para usted fue antes o después? Yo pienso que fue antes, porque Oh, para una persona pedir sabiduría, pudiendo pedir otra cosa, tenía que tener una sabiduría. está bien, gracias, sierva. Es, Exacto. ok. ese es el punto que el hermano Wilber No, explicó. Ese, Amén. ok, quiero escuchar a los que no han hablado, por favor. Dios le bendiga, Amén, maestros y hermanos. amén. Amén. Sí. No, yo pienso que sí, lo primero que él pidió fue sabiduría a Dios. ¿Qué para usted fue, él la tenía o la recibió después de haberla pedido? No, después de haberla recibido. Sí. No, 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 después de Después de haberla haberla pedido. pedido. Sí, después de haberla pedido, sí. Ok, perfecto. Amén. ¿Quién más me Gracias. falta por responder? Hermano Carlos respondió, Manuelita respondió. Bueno, fue porque él le dice que así como fue con su padre, él Ujú. quiere que Dios sea con él. Ok, Así como fue con su padre David, él quiere que también sea con él. bien. Ok, Entonces, es después.
Ok, perfecto. Él Eh, tenía inteligencia, lo que no tenía era la sabiduría. ok, Inteligencia sí tenía. tenía inteligencia, dice mi hermana. Ok, perfecto. ¿Quién falta por responder? ¿Quién ha dicho? ¿Quién? Quiero que todos respondan. Nina respondió, Manuelita ya. Bessie, ¿respondió Bessie? No. Y Dayana, ¿respondió? Sí, aquí ya yo la tengo aquí a Tana. Ya usted la Uno, convenció. como ellos son dos, uno dice que fue antes y el otro dice que después, para mantenerse en el mismo canal. ¿Y Ay, qué, Dios. y qué dice Joel Sime? Joel. Ujú. A Bunny que responda, que son los dos, No, que dice son que la misma usted cosa. dijo que la adquirió después, ¿cierto? No sé. Joel, ¿qué dice Joel? Joel tiene que hablar. Está bien, Joel no quiere hablar. Bien, amados, si usted supiera que esto estaba más para adelante, pero tenía que llegar ahí obligatoriamente. Así que yo quisiera que alguien, al favor, por favor, en el mismo capítulo, vamos a leer la escritura y usted va a juzgar ahora mismo, ahí mismo. Eh, ok, vamos a leer desde el versículo, 9, por Amén. favor, hasta el 12. Amén. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Párese ahí. Exacto. ¿Cómo dice el 12? He hecho, he Eh, aquí lo he hecho conforme a tus palabras, conforme a lo que Salomón le pidió. ok. Ajá. Siga. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ok. ¿Cómo interpreta usted esto después de leerlo? Yo te he dado, dice, yo he aquí, he hecho conforme a tus palabras. Ya lo hice. Él hace, mire, mi amado, Ya se lo había dado. Se la había dé- dado ya. déme decirle esto. ¡Santo! Déme decir, déme decirle esto. Mire, en Dios no hay coincidencia. Salomón, cuando David quería construir el templo, ¿qué le dijo Dios a Salomón? A David. Cuando Que David, no lo iba. Que ya estaba destinado para que el hijo de él lo construyera. o sea, que antes, ¡Eso! que antes de que Salomón fuese elegido, ya Dios lo había escogido. Ya Dios él estaba seleccionado. No me gusta la palabra predestinación, pero ya Dios lo había escogido a él para, para que sea el hombre que va a construir el templo. Por ende, Dios sabía que cualquier hombre que vaya a construir el templo necesitaba sabiduría. Para poder gobernar el pueblo de Israel, Dios necesitaba darle sabiduría. Por eso yo le decía al principio que el reino de Salomón era una, un preámbulo de lo que Dios quería con todos los demás reyes. Y yo le decía que la sabiduría estaba en las calles buscando. Porque ¿qué pasa con la sabiduría? Usted puede tener la sabiduría, Dios te la da, pero tú la puedes desechar. Tú puedes decir, yo no quiero eso. Ahora, ya él la tenía porque Dios lo escogió a él para esto. Ahora, ¿qué dice él?
él anheló la sabiduría. Y Jehová le dice a él, he aquí, he hecho, o sea, ya eso está hecho. Ya eso está hecho conforme a tus palabras, conforme a lo mismo que tú dijiste, ya eso yo lo hice. He aquí que yo te he dado en tiempo pasado, yo te lo di ya. Él no dice te lo doy desde ahora, te lo voy a dar. No, él dice yo te he dado ya un corazón sabio. Por eso usted ve en el capítulo 1 que él empieza a que hizo política para casarse de una vez con la mujer, con la mujer de Faraón. Aunque esto estaba prohibido dentro de la ley mosaica, que se unieran con otras, pero este hombre iba a hacer un gobierno de paz. Así que esto estaba dentro del plan de Dios. Por eso él le dice, te he dado un corazón sabio, te he dado ya un corazón entendido, tanto que no hay antes de ti. Óyeme, oiga eso. ¿Usted está entendiendo? De la generación, de los hombres que estuvieron en el mundo, que nacieron después de Abraham, después de Noé, perdón, Dios mío, de Adán, hasta Salomón, no había nacido un hombre más sabio. Y yo le voy a decir algo. Usted recuerda el hombre que se llamaba Asael, yo creo que era Asael, el hombre que Dios le dio toda la sabiduría para poder construir el tabernáculo. ¿Usted recuerda cuando Sí, sí, estábamos? sí, exacto. Sí, no se Cuando, llamaba Asael. Azazel era. ¿Verdad? Ahorita Ok, me acuerdo el nombre, yo te lo ok, digo. ese mismo. Usted se recuerda que Dios le dio toda la sabiduría. ¿Para qué? Para él poder construir todo eso, porque sin sabiduría de Dios ellos no podían hacerlo. No se podía haber construido. Entonces, ¿qué nosotros miramos? Que antes de él no hubo uno como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún, entonces oiga lo que dice, y aún también te he dado, oiga lo que dice, te he dado las cosas que no me pediste. Oiga, ve, todavía él no lo tiene en las manos, pero Jehová le está diciendo, todo eso que tú no me pediste, también yo te lo he dado. Antes de que él lo pida, ahí usted se da cuenta que todo este paquete ya estaba en Salomón. Lo que pasa es que él tenía que anhelarlo. Y yo le voy a decir esto más grande. Mira, Tenía que reconocerlo. Oiga, sí, exacto. Entonces, mire, la sabiduría está disponible no solamente para Salomón, para todos. Dios sabe con qué propósito nos trajo a nosotros en esta tierra. Lo que pasa es que hay cosas que si usted no lo anhela, eso es como el Espíritu Santo, el don del Espíritu, los dones. La Biblia dice que eso es para todos nosotros porque es para el crecimiento de la obra. Si usted no anhela esos dones, si usted no anhela esos regalos, pues usted simplemente lo está despreciando. ¿Y qué hace el Señor? Bueno, yo te lo di ya, pero si tú no lo quieres, ¿qué vamos a hacer? No, tú no vas a aprovecharlo. Y él le dice, aún también te he dado las cosas que no pediste. Te di riqueza. Él dice, ¿qué? Te di gloria. Y él tenía riqueza en ese momento. ¿Tenía gloria? No. No. Después que Dios le dice que él se la da, entonces es que él hace uso de ella. Ok, te di riqueza, te di gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Algo muy importante de explicar con ese punto, que la sabiduría que Dios le da a Salomón, cuando Dios dice, ese texto no implica que después de él no se iba a levantar otro, porque todos conocemos que después de él, después que se murió, también hubieron muchos hombres sabios, pero, y entonces si decimos que si nosotros agarramos el texto y lo miramos desde el primer punto que nosotros miramos, que dice, ninguno haya como tú, si usted no lo termina de leer, entonces usted va a decir, oh, pues entonces él era más sabio que Jesús, porque Jesús nació de una virgen, de una mujer. Él era entonces más sabio que Juan.
Y Juan dice la Biblia que de los hombres, dijo Jesús que de los hombres nacidos de mujer no había un hombre más grande que Juan, aunque no estamos hablando de grandeza, pero el mismo Jesús, cuando habló de grandeza, precisamente estaba hablando de esa humildad, porque Jesús dijo que el hombre más pequeño en los cielos, ¿cómo fue que él dijo? El hombre más pequeño en los cielos era más grande que Juan. Y él decía que para nosotros ser grande en el cielo había que ser pequeño. Entonces, cuando usted analiza el texto, lo que te está diciendo es que hasta sus días no iba a haber un hombre más grande que él ni más sabio que él. Y eso es muy importante poderlo entender, leerlo completo el texto. Dice, entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mi camino, igualdad de mis estatutos y mi mandamiento, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, ahí está el otro punto que también usted se fija que él no pidió, pero Jehová se lo acondicionó, porque eso Jehová no se lo dio. Y ahí es donde usted interpreta el texto completo. ¿Realmente Dios le había dado sabiduría? Sí, ya se la había dado. Ahora, los días alargados, Jehová no se lo dio. ¿Cómo él le dijo? Hiciérelo bien delante. Exactamente. Eso yo te lo voy a dar si tú haces el bien como lo hizo David. ¿Ves? Lo puso una condición, una condicionante. Te lo puso como condición. Ay, mi amado, yo creo que yo voy a tener que dividir este capítulo. Oh, no. Quédese ahí, mi amado, que esto está demasiado bueno. Hay demasiada información. Pero en el versículo 5 Ajá. dice, Dios le dijo a Salomón, Sí. pide lo que quieras. Exacto. Es decir, que si yo te digo a ti, pídeme lo que tú quieras, es porque tú me vas a pedir algo que tú no tienes. Porque si tú lo tienes, tú no me lo vas a pedir. Salomón no había reconocido que él tenía sabiduría, pero ya se la había... Es un buen punto, mi amada. Escúchame. Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Exacto. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia de tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en la verdad y el juicio, y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia. ¿Ve? Es decir, que él quería que Dios hiciera en él lo que había hecho con su padre, pero él no lo tenía, porque si no, no lo pide. Exacto, excelente, muy bien, amada. Gracias por su aporte. Hermanilia, iba a decir usted su aporte para después responderle a la hermana con ese punto. Sí, no, que Salomón, entendemos el punto de que ya él tenía la sabiduría. Lo que Salomón no había entendido, que ya él tenía la sabiduría dada por Dios. Entonces, hay una palabra clave que tú mencionaste, hermano Jorge, y la menciona el versículo ese que dice, yo he hecho. Esa palabra, cuando tú la buscas y vamos al español, porque hay que buscar las formas gramaticales para uno poder entender el contexto. Dice que el he hecho está en el pretérito perfecto. Ahora, ¿qué significa esta palabra que está en el pretérito perfecto? Dice que es una acción que ya había sido completada en el pasado, pero con una relevancia en el presente. Es decir, que cuando aquí el Señor usa la palabra, ya yo lo he hecho, fue algo que ya el Señor le había dado a Salomón. Ya Salomón había nacido con esta sabiduría. Ya el Señor lo había hecho, lo que se estaba reflejando en el momento, se estaba reflejando en el presente. Amén. Eso es lo que significa esa frase, esa forma verbal, he hecho, que está en el pretérito, y eso es lo que significa una acción completada en el pasado, es decir, una acción que se había hecho en el pasado, pero que se manifiesta en el presente. Amén. Excelente, muy buen punto. Amada, fíjese que cuando la Biblia dice que Dios se le apareció a Salomón allá en Gabaón, recuérdese que fue en sueño, fue un sueño. Y en sueño, recuérdese esto, en sueño Dios le dice, pide lo que quiera que yo te dé. Cuando él le dice eso, él le dice específicamente como usted le dijo, como usted estuvo leyendo, él ahí en el sueño pide, oh no, yo quiero sabiduría. ¿Por qué? Porque tú hiciste una gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él estuvo delante de ti
en justicia, con rectitud, con corazón, etcétera, y tú le has reservado gran misericordia en aquel día, le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, a tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, oiga, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de un pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por la multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo tan grande? Y agradó al Señor lo que Salomón pidiese esto. Y le dijo, porque has demandado esto, escucha, porque tú lo has demandado, y no pediste para ti muchos días, que era lo que debió de pedir. No pediste para ti riqueza, que era lo que normalmente podía hacer. Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo he hecho conforme a tu palabra. O sea, lo que tú me estás pidiendo, ya yo te lo entregué. Por eso, como decía mi hermana, eso está en un pretérito perfecto. Es decir, el tiempo que se juzga esta acción es una acción que ya se había hecho, pero él no lo reconocía. Es como que yo le deposité a usted $1,000,000 y, y yo después la llamo y le digo a usted, hermana Manuela, que usted me puede dar 200,000 pesos, $200,000. Usted me va a decir, bueno, Jorge, yo quisiera, pero yo no tengo. Ve, yo quisiera, pero no tengo. Pero, ¿por qué? Porque tú no tienes el conocimiento que eso ya yo te lo di. Ahora, cuando Salomón se encuentra en el sueño con Jehová, él le pide algo que ya Dios le había dado y a Dios le agradó. Y encima de eso, entonces le dijo, para que tú sepas, por tú pedir eso, yo quiero que tú sepas que yo no solamente te di eso, te di lo que tú me pediste conforme a tu palabra, pero también te he dado esto y esto y esto y esto. Entonces, cuando usted analiza todo lo que Dios le muestra, que le dice que le entregó, él todavía no lo tenía, no lo poseía, ¿verdad? No sabía nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que activa lo que Dios te ha dado. Si Dios a nosotros nos ha dado muchas cosas, mas sin embargo, por la falta de conocimiento, usted puede perecer. ¿Qué decía la Biblia? ¿Qué dijo Jonás? No, Jonás no. Oseas, capítulo 4. Explica, mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le faltaba dinero, Conocimiento. porque le faltaba unción, poder, porque le Le faltaba faltaba conocimiento. conocimiento. Entonces, lo que Dios hace que le revela en el sueño lo que ya Dios a él le había entregado. ¿Me pudo entender, mi hermanita? No sé si lo pudo entender ahí. Amén. Si no lo entiende, usted puede seguir haciendo preguntas. Voy a avanzar para ver No, hasta tranquilo, vamos a seguir de eso después, porque tengo dudas. Después, en otra ocasión, yo te hago otras preguntas más. si tiene duda, mire, yo me atrevo a pausar la clase y mañana yo la No, continúo, vamos a porque continuar porque por una duda mía no vamos a atrasar la clase, vamos a no, seguir porque después en otra ocasión. mire qué pasa. A nosotros nos interesa más el entendimiento de todo lo que vamos enseñando, y si tenemos que detenernos y buscarle más texto, no podemos detener, y la clase, como me falta mucho, yo puedo pausarla y terminarla mañana. No, Sí. tranquilo. Usted puede hacer las preguntas, sin duda, sin problema. Estamos No, aquí. porque bueno, yo lo que pienso es que si es así, por ejemplo, yo no tengo entonces por qué pedirle sabiduría a Dios, Oh, porque ¿para qué le voy a pedir la sabiduría a Dios si por ejemplo, ya Dios me la dio? Bueno, pues oh. lo que tengo es que tratar de desarrollarla, no tengo que pedirla.
Y si usted no sabe, y si usted no sabe que Dios se la dio, Pero cómo la va a entonces, desarrollar? pero entonces, ¿para qué la voy a pedir? Porque Si usted ya él no me la sabe. dio. Por eso, porque, ok, Pero yo creo, ok, ¿qué dice la Biblia cuando Jesús empieza a hablar él dice que pidamos, cuando él está hablando sobre pedir, se os dará? Usted recuerda cuando Jesús estaba hablando Sí, sobre eso, sí. ¿verdad? Y en un momento él empezó a decir que no nos afanemos con qué vamos a pedir o qué vamos a comer, porque ya nuestro Padre sabe de qué cosa tú y yo tenemos necesidad, sino que él dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y luego muchas de esas cosas que tú y yo necesitamos van a ser añadidas. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que Dios a usted le entregó, pero desafortunadamente la falta de conocimiento de la palabra te deja a ti en un estado eh, de desconocimiento. Y tú, aunque no puedas, vamos a decir, aunque tú tengas el anhelo de algo y el hecho de que tú no tengas el conocimiento de que ya lo tienes, tú lo vas a seguir buscando. Vas a seguir Claro. buscando y tú vas a seguir pidiendo y vas a seguir pidiendo, pero Dios quiere que tú llegues al entendimiento de que eso que tú estás pidiendo ya tú lo tienes. Ahora bien, hay mucha gente que lo podemos buscar en las escrituras para que para ir contextualizándolo todo. Por ejemplo, los discípulos de Jesús no sabían que ellos estaban sellados con el Espíritu Santo y que ellos tenían el poder para sacar demonios, para echarlo fuera. Cuando Jesús lo manda a ellos y ellos vienen de camino, ellos estaban contentos y alegres y, ay Señor, los demonios se nos sujetan. Jesús le dice, pero no tiene que, no te alegres por eso. ¿Tú sabes cuál debe de ser tu alegría? Que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, es normal que esto suceda porque ustedes no están hablando en su nombre, ustedes están hablando en mi nombre. Todos los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Todos los demonios salen en el nombre de Jesús. Las enfermedades que ellos sanaron no por ellos, era en el nombre de Jesús. Ahora, ellos tenían que tener ese conocimiento. ¿Quién le da ese conocimiento? Jesús. Jesús le dice, vayan. Pero ya ellos andaban con ellos miraron a Jesús haciendo señales, milagros, y ninguno de ellos salían a ponerle la mano a los enfermos. De hecho, cuando Jesús andaba caminando con ellos, que estaban los ciegos, y ellos decían, Señor, mira fulano, y venía alguien y le decía, mira, no, despégate del maestro. Y Jesús le decía, espérate. Tenía que ir Jesús y hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ellos llegaron al entendimiento, que Jesús le dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Usted dice, ¿qué? Ahí usted ve que cuando Jesús se va, usted ve a Pedro que va caminando y dice la Biblia que con la sombra de Pedro los muertos se sanaron, los enfermos se sanaban. Y usted vio a Pedro y vio a Juan cuando llegaron a la puerta de la Hermosa, se pararon ahí y le dijeron a un cojo paralítico que le estaba pidiendo dinero y él le dice, mira, yo no tengo ni oro ni tengo plata, pero de lo que yo tengo, de eso yo te doy. Y dice, en el nombre de Jesús, levántate. El hombre no se quiso parar. Y dice la Biblia que ellos le extendieron la mano y se paró el hombre. ¿Por qué? Porque a ellos le dieron el conocimiento, le dieron el entendimiento de que ellos tenían ese poder en el nombre de Jesús para sanar a los enfermos. Si Jesús no le desata ese código, ninguno de ellos se iban a ponerle la mano a los enfermos para que se sanen. Ya lo tenían y no lo sabían. Ellos lo tenían no y habían no lo llegado al sabían. conocimiento. Exacto. Entonces, el conocimiento, mi amada, es lo que va a activar en la vida del creyente todas las promesas que Dios
tiene para nosotros. Todo lo que usted y yo podemos hacer, todas las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros, van a ser activadas si nosotros creemos en lo que Dios dijo de nosotros. Por eso es que Jesús dijo, escudriñen las escrituras, porque ahí es que está la vida. Ahí, mientras más usted lee la Biblia, usted va a decir, oh, y eso yo lo tengo. ¿Qué? ¿Y yo tengo poder para eso? Wow, sí, fíjate que los discípulos de Jesús no fueron otra gente, fueron los mismos. No se entraron en un sauna, no se entraron en una cámara del tiempo. No, fueron los mismos. Fue que le llenaron el conocimiento de decirle a ellos y ellos entonces creyeron a todo lo que Jesús le dijo. No sé si pude explicarme mejor, mi hermanita. Amén, Eso, amén. eso igual, hermano Jorge, que otro ejemplo, como dice uno, a lo vivido. Ujú. Con respecto al conocimiento, a uno entender las cosas y cuando uno llega al entendimiento y al conocimiento. Sí. ¿Usted se acuerda cuando nosotros estábamos orando para que el Señor nos llenara con el Espíritu Santo? Ujú. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones usted no nos dijo, ya eso está, ya Dios se los dio, ya lo tienen? Y Exacto. nosotros no llegamos, hasta que no llegamos al conocimiento, Ujú. hasta que no llegamos al entendimiento, Sí, entonces fue que se manifestó. exactamente. Yo con la esposa mía duré casi 20 años luchando eso, hasta que un día ya lo entendió y ya. Eso ahí es que está todo. Entonces, el asunto tiene que ver con eso, tiene que ver con el entendimiento. Yo espero que haya entendido. Mañana, conéctese que vamos a seguir con este estudio, porque realmente tenemos 1 hora y pico ya. Amén. Y nada más hemos Tranquilo, visto 5 mañana versículos. estoy aquí. Y nada más hemos visto 5 versículos.